Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, y creo que un poquito más. Vamos a ver, dice, ¿lo tenemos? Bendito sea el Dios y Padre, 2 de Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dios bendiga su palabra. Si yo les hago la pregunta, ¿de qué va a tratar el mensaje? La respuesta creo que debería de ser obvia. ¿De qué va a tratar el mensaje? ¿Escucharon ahí? ¿De qué va a tratar el mensaje? Consolación. Hay un juego ahí de palabras, pareciera que como que está repitiendo lo mismo, pero hay un objetivo para ello ahí del apóstol Pablo. Aprendamos de nuestros propios sufrimientos para alentar a los demás. Aprendamos, ese es el tema, aprendamos de nuestros propios sufrimientos para alentar a los demás. Consolar significa aliviar el dolor o eliminar, disminuir la sensación de pérdida o angustia. Es una muy buena definición. Aliviar, consolar es aliviar el dolor o eliminar la sensación de angustia o de pérdida. También hay otros sinónimos con los cuales encierra la palabra consolar. Por ejemplo, animar. Cuando la Biblia habla de animar, está hablando de consolar. Cuando la Biblia habla de otra palabra que utiliza mucho es confortar. Confortar, mucho la utiliza el apóstol Pablo, ahí lo vamos a ver más adelante. Confortar, fui confortado, eso es consolar también. Consolar, animar, confortar, aliviar, dar esperanza. La palabra tiene una aplicación amplia, ¿verdad? Muy grande, muy grande. Y precisamente, a veces algunos como que nos resistimos a eso de vivir palabras en otros idiomas y mucho peor en griego, pero a veces es importante, por no decir casi siempre. A veces es importante. La palabra consolar viene de una palabra en el idioma original griego que es parakaleo, que significa literalmente ponerse al lado de alguien para ayudarlo, ponerse al lado de alguien para brindarle ayuda, para brindarle apoyo. Imagínese que usted ve que alguna hermana ahí comienza como a desvanecerse, a trastabillar, y entonces ¿qué es lo que hace usted? Corre, se pone al lado de ella y la agarra. Consolar literalmente lleva esa acción. El sustantivo de la palabra, yo creo que sí la conocemos. Es Paracleto. ¿Paracleto quién es? El Espíritu Santo. Dice, le voy a enviar el Consolador. Ahí la palabra Paracletos.
El Espíritu Santo precisamente es ese consolador, que Dios lo mandó del cielo para estar a nuestro lado. Aplico literalmente, ¿verdad?, lo que dice la etimología de la palabra, pero sabemos que el Espíritu Santo viene dentro de nosotros. Pero literalmente el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, comenzó a estar al lado, comenzó a estar con los apóstoles para guiarles, pero luego está con todos los discípulos, con todo cristiano que lo recibe a la hora del bautismo, para estar con nosotros siempre, para consolarnos, para animarnos en momentos difíciles. Ahí está el Espíritu Santo, el Paracleto, ¿verdad? El Consolador. El Consolador. Inicia el texto con que Dios es Dios de toda consolación. El versículo 1. El versículo 1 dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos un Dios que nos puede, es Dios de toda consolación. O sea, significa que Él puede consolarnos, Él puede comprendernos en todas las circunstancias. Dios es la única fuente suprema de alivio y fortaleza y paz en medio de cualquier tipo de tribulación. No hay sufrimiento, grande o pequeño, o enorme o difícil, que el Señor no pueda entendernos. En primer lugar, porque Él es omnisciente. Desde esa perspectiva, ya Dios puede comprendernos. Desde ese punto de vista, Dios puede entendernos. Pero Dios no se quedó ahí simplemente con ese poder. Él tenía ese poder de ver nuestra mente, entrar a nuestro corazón y sentirse dolido por tu dolor, por tus lágrimas, por tus aflicciones. Eso hubiese sido suficiente. Pero no se quedó ahí el Señor. No solamente quiso hacer ese acto mental de conocer y saber y leer la mente, sino que Dios vino a esta tierra y se encarnó, hermano, y tomó la forma suya para sentir ese dolor como usted lo siente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Él es el Dios de toda consolación. Con solo el ser omnisciente, Él puede entendernos, pero no le bastó. Por eso dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera es el amor de Dios, que vino a este mundo, se hizo siervo, siendo Dios, vino a este mundo y siguió siendo Dios, ¿verdad? No es que se despojó de sus atributos divinos y los dejó allá en el cielo y vino a esta tierra como un mero hombre. No, eso es una herejía. Eso es una herejía. Pero eso tal vez en otra ocasión hablamos. Pero Él vino a esta tierra, Dios con nosotros, y por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue probado, porque fue tentado, porque sufrió aún la angustia, la misma angustia de la muerte, el frío helado en el corazón de aquel que le dicen, te vas a morir. Ese miedo terrible que todos tenemos. El Señor, Dios, lo sintió en su corazón, ¿verdad? Él. Y su sudor dice que era abundante, era abundante. Entonces, Dios es Dios de toda consolación. Desde ese punto de vista, aún desde el Antiguo Testamento, es Dios de toda consolación. Aunque a veces, si usted puede notar, en el Antiguo Testamento, hay algunos que ven a Dios como un Dios duro, un juez justo, duro, implacable, un Dios que castigaba de una manera drástica, ¿verdad? Mas sin embargo, obviamos y pasamos por alto de que aún en el Antiguo Testamento, Dios fue un Dios de toda consolación, inclusive para su pueblo. Aunque su pueblo fue reprendido y castigado, bueno, por su propio pecado, ¿verdad? No es que Dios le guste castigar a sus hijos, no es que un padre le guste porque diga, hoy quiero sentirme bien, voy a castigar a mis hijos, ¿verdad? Hoy quiero sentirme feliz, voy a agarrar a fajazo a mi hijo. No. Hoy quiero sentirme feliz, le voy a quitarle el teléfono a mi hijo. No. Uno no hace eso para sentirse feliz. Dios no reprendió a su pueblo en el Antiguo Testamento para sentirse feliz, simplemente porque la desobediencia debe ser castigada.
Mas sin embargo, Él envió los profetas para que los profetas animaran a su pueblo y le dijeran a su pueblo que momentáneamente ellos estaban padeciendo, pero iban a ser restaurados. Solo estoy parafraseando muchos pasajes. Estoy parafraseando a Isaías. Estoy parafraseando lo que predicó Daniel, lo que predicó Ezequiel a un pueblo que ya tenía 20 años de estar en el cautiverio, afligidos, angustiados. Qué triste y qué lamentable es estar en otra nación, en otro lugar donde hay gente extraña, donde no nos conoce. Qué triste eso. 20 años y ellos ya estaban afligidos. Mas sin embargo, ¿cuántos años les faltaban de cautiverio? ¿Cuántos les faltaban? 50. Y apenas llevaban 20. Entra Ezequiel y les da palabras de esperanza. Por ejemplo, la famosa historia de los huesos secos. Porque así era precisamente la esperanza de un pueblo que está en esclavitud y se sentían muertos como los huesos secos. Y viene la enseñanza. Dios le da vida a los huesos, le pone nervio, le pone carne, le pone piel y forma. Eso quiere decir la restauración de un pueblo, y anima al pueblo y le dice: ustedes van a ser restaurados y van a regresar a aquella tierra, una tierra, dice, tierra, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Dios consoló a su pueblo, hermano. Él es experto en hacer eso. Él es experto en hacer eso. No hay que ver que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios drástico, duro, ¿verdad? Implacable. Él era justo, pero al mismo tiempo es como aquel padre que después de castigar a su hijo lo abraza y le dice: yo no quise hacer esto, yo no te quise castigar. Y le da un abrazo, ¿verdad? Porque uno no hace eso se hace por amor. Se hace por amor. Pero bueno, es Dios de toda consolación. Y por eso decimos que en Jesucristo, a Él se le llama, en los profetas, en Isaías 53:3, perdón, le dice que Él es experimentado en quebranto. Pero bueno, voy a saltarme un poquito aquí y quiero hablar de el énfasis que da el tema y el texto. No es que esté menospreciando o apartando el punto de vista de Dios y cómo Él nos consuela, pero aquí hay otro aspecto, hermano. Es el aspecto del que, si yo soy consolado por Dios, yo debo consolar a otros. De eso trata también el mensaje. Y quiero que hablemos sobre el apóstol Pablo. Precisamente él es el que está escribiendo y lo vamos a usar a él como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo. Dice: el que es consolado necesita consolar a otros. ¿Cómo el apóstol Pablo fue consolado? Hacemos esa pregunta. ¿Cómo el apóstol Pablo fue consolado? Veamos algunos ejemplos. Son nada más algunas muestras. ¿Cómo el apóstol Pablo fue consolado? Quiero unir aquí las dos ocasiones cuando el apóstol Pablo estuvo en prisión. Cuando el apóstol Pablo estuvo en prisión. Filipenses capítulo 4, versículo 10. La primera vez que el apóstol Pablo estuvo en prisión. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amado. Capítulo 10 también del versículo 1. El 10 dice: en gran manera, atención, en gran manera, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, ¿verdad? Y luego sigue, ¿verdad? Otras explicaciones en ese pasaje que también es muy conocido, donde el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La primera vez el apóstol Pablo, él estaba prisionero en Roma, pero tenía casa por cárcel. Tenía ciertas libertades, no estaba en una mazmorra, no estaba en la prisión, en una cárcel propiamente dicho. Tenía casa por cárcel. Y tener casa por cárcel tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Tiene ciertas ventajas, pero no es lo mismo.
pero no es lo mismo, es mucho peor con él. No quiere decir que el gobierno romano, él por ser ciudadano romano, tenía ese derecho de tener casa por cárcel. Pero el gobierno romano no le mandaba la comida tampoco. No es que estaba en su casa y Roma le mandaba los 3 tiempos de comida. No, es solamente la casa por cárcel. Lo demás, ahí ves cómo se defendía cada quien. Y esto, él padecía, mi hermano. Lo que quiero decirle es que, aunque era casa por cárcel, él tenía muchas carencias. De alguien que le llegara a visitar, de alguien que le llevara algún plato de comida y muchas cosas más, ¿verdad? Muchas cosas más. Pero ahí llegaron los filipenses a través de Epafrodito, llevando el donativo. Y entonces Pablo dice, en gran manera ¿cómo dice? Me gocé, después de recibir esa ayuda. Posteriormente, 2 años después, el apóstol Pablo está ahora sí en la cárcel. Sí en la cárcel, ya próximo a morir. Él sentía, lógicamente él miraba el movimiento a su alrededor y él ya miraba de que la cosa estaba fea. La cosa estaba muy mal, pintaba muy mal, ¿verdad? Entonces por eso él habla de esas palabras, he peleado la buena batalla, porque verdaderamente él ya estaba en una cárcel, hermano, en una mazmorra, y ahí eso es horrible, hermano. Ya eso era espantoso. Solo, la Biblia solamente menciona a 2 personas que estuvieron cerca de él. Lucas, sí estuvo, podemos decir que estaba cerca de él, pero hubo alguien, hermanos, que a pesar de las circunstancias llegó donde Pablo. Este es Onesíforo. El libro de los Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Onesíforo, dice el apóstol Pablo, que solamente él llegó a buscarlo en la cárcel. Inclusive, dice Pablo, llegó, dice, aún con el peligro de arriesgar su vida. Porque muchos lo abandonaron a él, lógicamente, al ser acusado por el emperador romano. Ya las acusaciones... En el primer encarcelamiento no habían acusaciones concretas. Eran acusaciones, prácticamente no tenía acusaciones. Pero en esta segunda vez ya había acusaciones. Acusaciones que iban a acusarlo como un delincuente. Pablo estaba ahí como un delincuente, como un traidor, como un revoltoso, o alguien que está en contra del imperio. Y más que el emperador era romano, era Nerón. Y entonces muchos decían, si yo voy a visitar a Pablo, cuidado, me dejan ahí con él. Y entonces muchos cristianos no querían. Y Pablo estaba solo, hermanito. Hablo físicamente de sus hermanos, la presencia física, ¿verdad?, de los hermanos. Pero dice que Onesíforo llegó a la cárcel. Y entonces Onesíforo se arriesgó a ser encarcelado, también hasta morir con tal de encontrarlo. Y como dice el texto, segunda de Timoteo 1, 16 y 18, dice, cuando miré a Onesíforo me sentí confortado, dice. Qué lindo, qué tremendo, ¿no? Yo, hasta me pone la piel de... Así como dice, de gallina. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Qué clase de alivio? Me dice, se reconfortó. También tenemos a Pablo en el naufragio. Cuando Pablo sufrió un naufragio, dice la palabra del Señor en Hechos 27, 21, dice, está hablando Lucas, pero Lucas habla por todos. En ese naufragio, en el mar, ya no miraban las estrellas. 1 semana, 2 semanas... Ya estaban afligidos, dice, ya habíamos, dice Lucas, todos los que en el barco, dice, habían perdido la esperanza. Pero dice que un ángel del Señor fue donde Pablo. ¿Ha leído esa escritura? Fue donde Pablo. ¿Y qué hizo el ángel? Le confortó, le animó. Y luego Pablo, mire la lección, de eso trata el mensaje. Y luego Pablo no se queda callado, sino que reúne a todos los del barco y comienza a animarlos. Comienza a decirle,
primero a regañarlos un poquito. Le dice, si ustedes me hubieran hecho caso para no salir, no estuviéramos en este problema. Pero bueno, Dios me ha dicho, me ha revelado que ninguna vida va a perderse hoy. Nadie va a morir, le dice. Nadie va a morir. Así que comamos. Dile cómo está animando ahí el apóstol. Comamos, agarremos energía, ¿verdad? Porque para que sí podamos, que sea nadar y llegar a la orilla, a la playa, comamos, porque el Señor está con nosotros. Alguien que es confortado, conforta a los demás. También tenemos, esto debió haber sido al comienzo, cuando Pablo inicia su ministerio. Era un hombre, hermanito, que quería desarrollarse. Era alguien, hermano, que se bautizó y subió grandemente. Ese hombre quería predicarle al mundo entero, pero tenía un problema. El problema era que sus hermanos no creían en él. Ni yo hubiera creído en él, hermano. Dios me lo hubiera acercado. Él llegaba donde la iglesia, donde los cristianos en Jerusalén, y se le corrían. Porque ellos decían, no vaya a ser que se esté haciendo y después nos manda a la cárcel, porque él era perseguidor de la iglesia. Y entonces él se sentía mal por eso. Al ver ese desprecio de los hermanos, él se sentía mal. Es como que, ahora imagínese a alguien que tiene el entusiasmo de trabajar, pero encuentra un obstáculo. Pero ahí llega Bernabé, que por casualidad del destino, no, por la voluntad de Dios, su nombre significa hijo de consolación. Bernabé habló con él, se encontró con Pablo, lo agarró de la mano y se fue donde los hermanos, a Jerusalén, donde los apóstoles, y lo trajo y le dijo, no, él ha cambiado, ¿verdad? Él antes era perseguidor, pero ahora es hermano nuestro. Entonces Bernabé le ayudó al apóstol Pablo, le confortó para iniciar su ministerio. ¿Qué podemos decir también en el caso del sufrimiento que sentía Pablo por sus hermanos en Cristo? Tenemos el ejemplo de los hermanos en Tesalónica. ¿Y qué problema es eso, verdad? De aquel que ama la obra y se preocupa por la alma. Y entonces él estaba angustiado, dice segunda de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 5 al 8, Pablo sufría porque estaba lejos de esa iglesia y él decía, ¿será que los hermanos estén perseverando? ¿Será que realmente tanto sacrificio, tantas lágrimas que derramamos, tanto sufrimiento para predicarle y ganar la alma, será que ellos estén perseverando? Esa era su inquietud. Pero luego llegaron las buenas noticias y entonces se dio cuenta que los hermanos en Tesalónica estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban los hermanos en Tesalónica? Fortalecidos, creciendo en la obra del Señor, predicando el Evangelio, y estaban fortalecidos. Y entonces quiero leer la expresión del apóstol Pablo. ¿Me acompaña, hermano? Note usted esta expresión y usted me dice qué significa. Perdón, usted piensa qué significa. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio la buena noticia de vuestra fe, de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros, por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones fuimos consolados. Dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora, versículo 8, porque ahora, dice, ¿cómo dice? Vivimos. Y es que estaba muerto Pablo. Sí, estaba muerto de angustia, de aflicción por los hermanos. No sabía cómo estaba la situación espiritual de los hermanos. Estaba angustiado, hermano. Y esa angustia era tan grande que se sentía como muerto. Pero cuando Timoteo le llega la buena noticia diciéndole, no, los hermanos en Tesalónica están fortalecidos y más bien esa iglesia está creciendo. ¿Qué dice Pablo? Vivimos.
Y él mismo lo dice literalmente, fui consolado. Y de cuántas otras maneras, hermano, aquí no tuviéramos tiempo de seguir hablando. Y ahora usted se da cuenta por qué Pablo dice esas palabras. ¿Por qué Pablo dice, yo fui consolado y ahora mis sufrimientos sirven para consolarles a ustedes? Y es que el consuelo, y es que esos favores que Dios ha hecho en nuestra vida, esos momentos cuando nosotros estábamos muertos, espiritualmente hablando, angustiados, afligidos, y Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la respuesta, Dios nos ha dado la salida, Dios nos ha dado la fuerza para seguir adelante, o de una u otra manera, Dios se ha manifestado poderosamente. Eso que ha ocurrido en tu vida sería un desperdicio que te lo quedes guardado. Cuántas bendiciones y de cuánta forma Dios nos ha consolado a todos los que estamos aquí, hermano. De cuántas maneras Dios te ha consolado y se ha manifestado poderosamente en tu vida, pero te quedas callado. Ya consolaste a otro con tu experiencia. La experiencia milagrosa que Dios se manifestó en tu vida, ya se lo dijiste a otro. Ya fuiste donde otro hermano en Cristo y compartiste eso. ¿Está usted visitando a otros hermanos para compartir ese ánimo? Inclusive aún de experimentar la muerte de un ser querido. Que alguien dice, ya no tengo ganas de seguir adelante, ya no. Pero entonces alguien dice, hermano, yo sufrí la muerte de mi madre, de mi padre, pero Dios me confortó. Esas palabras para alguien que está pasando lo mismo, es como volver a vivir. Es ser consolados. A veces escuchamos muchas peticiones. Ay, Dios, aquí, pedimos allá, Padre, aquí. Muchas cosas le pedimos a Dios. Pero cuando Dios se manifiesta, ahí la acción de gracias casi no se dice. Casi no se dice. Hay que manifestar de esa manera directa, como dice la palabra del Señor, visitando también a otros. Mire lo que pasó con el apóstol Pablo en el naufragio. Un ángel llegó donde él. Mire, recuerda a Elías. Elías estaba, hermano, desconsolado, mentalmente acabado, derrotado. Llegó un ángel a visitarlo. El mismo apóstol Pablo decía a los romanos, quiero llegar de donde ustedes. Romanos 1, 11 al 12. ¿Para qué? Para animarles. Para animarles. El consuelo no se transmite telepáticamente. No, hermano, usted está equivocado. No es telepáticamente. Usted telepáticamente va a transmitir ese consuelo a otro. Es yendo. Pero, no, es que eso es los hermanos, ¿verdad? Ciertos hermanos son los que tienen que ir, los que tienen el deber. Pero todos recibimos del Señor el consuelo. Todos necesitamos entonces de esa misma manera consolar a otros. Las tribulaciones vienen a nuestra vida para fortalecer el carácter, para dar testimonio del Evangelio, para aumentar nuestra fe, para hacernos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Pero aquí tenemos otro propósito. Las tribulaciones vienen a nuestra vida para que también nosotros podamos consolar a otros. Y ahora que está en las redes sociales, grábese en un video y dé testimonio. Hágalo, porque a veces pensamos, es que yo quisiera pasar ahí a darle testimonio. Y no es malo. No es malo dar un testimonio de cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Yo quiero pasar un papelito, pero dice muy largo. Y en los anuncios hay que recortar, no hay tiempo. Entonces grábese un video. Grabe un video, hermano. Que ahora que tan fácil que es. Usted le dice a un niño, grábame. Y diga ahí en ese video, yo sufrí esto, yo padecí esto, pero Dios me ayudó de esta y esta manera. Dé testimonio y súbalo. O dígale a alguien ahí a su alrededor que sobra, quien suba eso a internet y dé la honra y la gloria a Dios. Así otros se pueden dar cuenta también. Mande un mensaje de texto. Hay diferentes formas. ¿Cómo usted puede compartir ese gozo, esa alegría? Porque quedarse callado es un desperdicio. Es verdaderamente, sí, es un desperdicio. Eso no es para guardarlo para uno mismo, porque ese gozo hay que compartirlo con los demás y hay que confortar a los demás. Apreciable amigo, finalmente quiero decirte que hay alguien que está dispuesto a consolarnos, es nuestro Señor Jesús. Él es el príncipe de paz.
Él es el que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él puede ayudarnos a descansar de tantas cosas difíciles y horribles que hay en esta vida, ¿verdad? No porque la vida sea horrible, sino porque el pecado en el hombre es lo horrible, ¿verdad? La vida no, la vida es bella, preciosa, pero las tribulaciones son lo que nos llenan de tristeza, nos hacen llorar, nos angustian. Pero ahí tenemos a Jesucristo que dice, venid a mí, si estás cansado, que yo te voy a hacer descansar. Busca a Cristo, busca al Señor en esta mañana, entrégate a Él totalmente. Dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesito de ti. Y el Señor te dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Comienza a entregarte a Cristo en el bautismo. Comienza hoy a tenerlo a Él como el príncipe de paz, como el Dios de toda consolación, como aquel que puede compadecerse, como ese fiel sumo sacerdote que fue tentado y probado en todo, igual a nuestra semejanza, y nos puede entender, y se sienta a la par de nosotros y dice, yo sentí eso, yo siento eso que tú estás sintiendo. Él puede comprenderte, Él puede animarte y darte fuerza. Ven a Cristo mientras puede ser hallado. Dios bendiga su santa palabra.